Iniciamos, compañera. Cordial saludo a todos. En esta grabación se va a llevar a cabo un panel de discusión donde abordaremos el caso de Valeria y Santiago, los cuales son dos estudiantes de 15 años que presentan formas distintas de aprendizaje debido a sus contextos socioculturales. De igual manera, se llevará a cabo un análisis desde dos enfoques, los cuales son tradicional y emergente del aprendizaje, con el fin de tener dos perspectivas distintas. Mi grupo está conformado por Ginette Fabiana Baene Pérez, Meralí Alejandra Martínez Arrieta, Claudia Patricia Montagut Sepúlveda, Julián Andrés Ríos Angarita y quien les habla, Nicole Sanabria Ernesto. Vamos a iniciar exponiendo el rol que escogimos y la postura teórica. En mi caso, escogí el rol de Valeria. El aprendizaje de Valeria se evidencia de distintas maneras. Primero, a través de la observación y la participación en prácticas comunitarias. Después, en relatos orales y el trabajo colaborativo que son transmitidos por su familia e influenciados por su cultura. Esto permite entender que Valeria no tiene un aprendizaje tradicional. Su aprendizaje está orientado en experiencias culturales. Por ende, siente que aunque es dedicada a sus estudios, su entorno escolar, al estar dirigido por aprendizaje tradicional, no reconoce en la totalidad su manera de aprender. El enfoque que adopté fue el emergente con la siguiente postura teórica. La teoría de Vygotsky expone que el desarrollo cognitivo es un producto social y cultural, donde el aprendizaje se da en la interacción con el entorno, el lenguaje y los aspectos culturales. Y el buen vivir plantea que el bienestar junto con el aprendizaje de una persona no están en su proyección individual solamente, pues es necesario identificar aspectos como comunidad, naturaleza, cultura, tradiciones y demás, donde el conocimiento se construya con bases diversas. Ahora, con esta base entra el caso de Valeria, pues se plantea que ella aprende principalmente a través de la interacción con su comunidad, la observación, las prácticas culturales y el trabajo colaborativo. Esta interacción constante con la comunidad permite que ella no solo tenga teoría, sino también práctica, pues escucha y también participa. Valeria no emplea un aprendizaje en el aula con métodos tradicionales, sino que apropia esas experiencias en su comunidad indígena, lo que demuestra que el contexto social y cultural aportan al desarrollo de su conocimiento. Por último, se plantea que el enfoque del buen vivir también incide, pues su familia promueve estos principios del buen vivir y valora que la escuela incorpore estos elementos de su cultura, donde su identidad se vea reconocida, fomentando la capacidad crítica, la empatía, el respeto por la diversidad cultural y ecológica. Como argumento de lo dicho anteriormente, está de la siguiente manera. Esa teoría y enfoque emergente explica de la mejor manera el proceso del aprendizaje de Valeria. ¿Por qué? Primero, la cultura es el principal influyente en cómo ella aprende y adquiere conocimiento, debido a su realidad sociocultural, la cual es la comunidad indígena. Segundo, la familia también incide en su aprendizaje, pues promueven los distintos principios de su cultura, esperando que la escuela los incorpore para que Valeria se desarrolle mejor académicamente. Y por último, el aprendizaje que lleva Valeria, el cual está enfocado a comunidad y cultura, debería ser tomado en cuenta en la escuela, pues esto no solo fortalece el desarrollo individual, es necesario que los niños participen desde su apropiación cultural, donde las bases no se pierdan, sino se mantengan por generaciones. Este tipo de aprendizaje es bastante significativo, pues promueven estos valores que son de importancia para una integración comunitaria más amplia. Ahora, continuamos con la compañera Ginette. Bueno, yo tengo el rol de Santiago. Santiago es un estudiante que aprende principalmente mediante herramientas tecnológicas como dispositivos, digitales, tutoriales, plataformas educativas y redes sociales. Gracias a estos recursos logra acceder a la información de manera más rápida e interactiva, lo que pues le facilita su interés por aprender. Sin embargo, también presenta algunas dificultades relacionadas con la atención, la organización de sus tareas y la concentración durante las actividades escolares. Desde la teoría cognitivista, el aprendizaje se entiende como un proceso mental en el que éste interviene
intervienen funciones como la memoria, la atención, el pensamiento, la comprensión y la organización de la información. Por esta razón, considero que esta teoría explica mejor el caso de Santiago, debido a que permite pues analizar cómo procesa el conocimiento, cómo interpreta la información que recibe y cuáles son las dificultades cognitivas que afectan su desempeño académico. Además, el cognitivismo plantea que el estudiante no solo recibe información, sino que también pues, la interpreta, la relaciona con conocimientos previos y construye nuevos aprendizajes. En el caso de Santiago, aunque la tecnología es una herramienta importante en su proceso educativo, todavía se evidencia la necesidad de fortalecer habilidades como la concentración, la planificación y las estrategias de estudio. Por otro lado, pues también tenemos que se puede afirmar que en este caso se relaciona con un enfoque tradicional, porque el interés principal continúa centrado en los procesos mentales individuales y en la manera en que el estudiante adquiere, almacena y organiza la información. Es decir, el énfasis está en el aprendizaje cognitivo y no tanto en el contexto social o cultural que lo rodea al estudiante. Puede seguir, compañera. Listo, gracias compañera. Continuamos con la compañera Merali. Cordial saludo. Bueno, yo elegí el rol de psicóloga educativa desde un enfoque cognitivo. Justifico la pertinencia de este paradigma para el caso de Valeria y Santiago, ya que nos permite abordar de manera integral la arquitectura mental y los procesos de atribución al sentido, que ambos estudiantes ponen en juego en sus contextos diferenciados. Bueno, voy a presentar algunos argumentos del porqué de este enfoque cognitivo. En primer lugar, el estudiante como constructor activo del conocimiento. Entonces, el aprendizaje no es una simple recepción pasiva de información, sino es una respuesta mecánica al entorno y un proceso de construcción activa. En segundo lugar, tenemos la premisa del aprendizaje significativo. En el caso, pues, tanto de Valeria como Santiago, ellos buscan atribuir un sentido a cada uno de los conocimientos que tienen. Y existen algunos desafíos institucionales que deben mejorar, ¿cierto? E implementar distintos mecanismos para que ambos estudiantes se sientan mejor y logren aprender de forma más significativa. Continuando con esto, vamos a presentar la necesidad de la autorregulación y el proceso de control. Frente a la postura de la tecnológica o ambientalista, argumentamos que el éxito de Santiago no depende del dispositivo que usa, sino del desarrollo de sus habilidades metacognitivas. Santiago presenta dificultades en la atención y organización, que son procesos de control ejecutivo fundamental para el procesamiento de la información. Bueno, finalmente se va a presentar la validación a través de las etapas del desarrollo. Nuestra postura se apoya en que la teoría psicogenética de Payet, lo cual nos permite comprender que ambos estudiantes a los 15 años se encuentran en una etapa de operaciones formales. Esto significa que posee un potencial biológico para el razonamiento abstracto y la resolución de problemas complejos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Continuamos con la compañera Claudia. Cordial saludo. Para este caso, mi rol es el de docente. Como docente considero que el caso de Valeria y Santiago muestra que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, porque sus contextos culturales, familiares y tecnológicos influyen en su aprendizaje. En Valeria, el aprendizaje se manifiesta mediante la expresión oral, el trabajo comunitario y las prácticas comunitarias culturales indígenas. En Santiago se manifiesta a través del uso de la tecnología, tutoriales, redes sociales y aunque le gusta mucho la tecnología, presenta problemas de atención y de organización. Este caso se relaciona principalmente con la teoría sociocultural de Vygotsky, porque el aprendizaje se construye mediante la integración o interacción con otros y el contexto social. También se relaciona con el enfoque del buen vivir, ya que el aprendizaje no solo busca contenidos académicos, sino fortalecer la identidad, la cultura y el bienestar colectivo. Desde mi rol como docente, considero que el docente debe actuar como mediador pedagógico, es decir, guiando, adaptando
diseñando estrategias según las necesidades de cada estudiante. Por ejemplo, con Valeria integraría actividades colaborativas y culturales, y con Santiago usaría herramientas tecnológicas, pero de manera orientada para fortalecer su atención y su organización. En conclusión, las teorías emergentes buscan explicar mejor este caso porque reconocen que el aprendizaje depende del contexto, la cultura y las experiencias vividas por cada estudiante. Gracias. Gracias, compañera. Continuamos con el compañero Julián. Bueno, asumiendo mi rol como familiar, es decir, como representante de los dos hogares, tanto de Valeria como de Santiago, mi postura teórica se inclina firmemente hacia las teorías emergentes, específicamente la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría ecológica de Bonhoeffer y el paradigma del buen vivir. Desde nuestra visión como familias, el aprendizaje no ocurre en el vacío, ni se limita a lo que pasa dentro de las cuatro paredes del aula. Lo que defiendo con las teorías es que el desarrollo cognitivo de nuestros hijos es inseparable de la cultura en la que crecen, del tiempo que podemos o no podemos dedicarle en casa y de las herramientas de su entorno. Para nosotros, un modelo educativo que solo evalúe estímulos y respuestas o esquemas mentales aislados, como lo hacen las teorías tradicionales, está incompleto porque desconoce nuestras realidades, nuestras luchas de tiempo y nuestra identidad cultural. Enfoque emergente para comprender a Valeria y a Santiago. Si analizamos específicamente los casos de nuestros hijos, desde la teoría emergente, los aportes para comprenderlos son inmensos y mucho más humanos. Por el lado de Valeria, el paradigma del buen vivir y la teoría sociocultural nos permiten entender que ella no tiene ningún problema de aprendizaje. Simplemente su forma de aprender es activa, colectiva y oral. En su comunidad, en el Cauca, el conocimiento se construye haciendo y compartiendo, no sentada en silencio, llenando guías. El enfoque emergente nos aporta la claridad que la escuela tradicional la está desmotivando, porque está invisibilizando sus raíces. Y por el lado de Santiago, la teoría ecológica de Bonhoeffer es fundamental. El problema de atención de Santiago no es solo su déficit individual cognitivo, es un reflejo de su microsistema y exosistema. Nosotros como familias, por las dinámicas de la ciudad, no tenemos el tiempo suficiente para hacerle acompañamiento y él está inmerso en su entorno actualmente tecnológico. El enfoque emergente aporta la comprensión de que la escuela, en lugar de penalizar a Santiago por distraerse, debería adaptar su enseñanza para incluir esas herramientas digitales que él ya domina y convertirlas en puentes de aprendizaje, apoyando a nosotros como familia. Gracias. Gracias, compañero. Ahora la compañera Ginette y la compañera Claudia van a indicar cuáles son esas coincidencias y diferencias entre las teorías expuestas. Empezamos con la compañera Ginette con el enfoque tradicional. Bueno, en cuanto al contraste entre las teorías, el enfoque tradicional se centra principalmente en los procesos mentales individuales. ¿Cuáles son los procesos mentales individuales? Como la atención, la memoria, el razonamiento y el procesamiento de información. Este enfoque busca comprender cómo aprende cada persona desde sus capacidades cognitivas y cómo puede mejorar su rendimiento académico mediante estrategias de aprendizaje. Por otro lado, el enfoque emergente le da mayor importancia al contexto cultural, social y comunitario, donde ocurre el aprendizaje. Desde esta perspectiva, aprender no depende únicamente de los procesos mentales, sino también de la interacción con otras personas, el entorno y las experiencias sociales que vive el estudiante. Sin embargo, ambos enfoques coinciden en que cada estudiante aprende de manera diferente y necesita estrategias pedagógicas acorde a sus necesidades, intereses y características personales. En el caso de Santiago,
Tanto la tecnología como el acompañamiento educativo adecuado pueden favorecer un aprendizaje más significativo y mejorar su desempeño académico. Gracias. Gracias, compañera. Continuamos con la compañera Claudia con el enfoque emergente. Voy a hablarles sobre las coincidencias y las diferencias entre las teorías. Las teorías tradicionales y emergentes coinciden en que ambas buscan explicar cómo ocurre el aprendizaje y reconocen su importancia en la educación, y eso lo tenemos claro. Sin embargo, se diferencian en su enfoque. Las teorías tradicionales entienden el aprendizaje como un proceso individual, basado principalmente en la memorización y la repetición de contenidos, mientras que las teorías emergentes lo ven como un proceso social y cultural que se construye en interacción con otras personas y con el entorno. Además, mientras las tradicionales se enfocan en la adquisición de conocimientos, las emergentes buscan una formación más integral, considerando el bienestar, la experiencia y el contexto del estudiante. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a citar cómo aprende un estudiante en la teoría emergente y la teoría tradicional en una clase de matemáticas. Entonces, en la tradicional, el profesor entra a la clase, coge el tablero, explica explica sumas y restas. Luego le envía 20 ejercicios al alumno para que practique en su casa y luego viene la evaluación. Entonces, ellos lo hacen por repetición. Mientras que en el emergente, el profesor lo hace de una forma más didáctica, es decir, simula que en el salón hay como una tienda donde el estudiante compra y vende, y entonces así está sumando y restando y le explica el proceso al estudiante de cómo llegar a una respuesta. Es la forma en que los estudiantes, para mí, aprenden más fácilmente, didácticamente, y no como en la teoría tradicional, que es repitiendo. Entonces, en conclusión, en estas teorías se da el aprendizaje, solo que deberíamos nosotros, yo desde mi rol como docente, facilitarle al estudiante su manera de aprender para que lo haga de una manera más didáctica, más práctica y diferente a la metodología que siempre se viene haciendo. Gracias. Listo, compañera, perfecto. Ahora vamos a pasar a justificar la pertinencia de los dos enfoques trabajados, considerando factores cognitivos, emocionales, sociales y culturales que aparecen en el caso. Voy a empezar con el enfoque emergente. Entonces, en el caso de Valeria se tomó la inclinación hacia la teoría sociocultural de Vygotsky y el enfoque del buen vivir. Considerando primero el factor cognitivo, Valeria aprende mejor mediante la interacción con su comunidad, mediante la observación, mediante las prácticas culturales y el trabajo colaborativo. Por ende, su aprendizaje no es tradicional. Valeria se identifica con su cultura indígena, por ende para ello esto es muy esencial para su vínculo emocional, pues está trazado principalmente con sus raíces culturales. En el caso del factor social, influye en el aprendizaje de Valeria interactivo con su comunidad, y en el factor cultural, como mencionaba anteriormente, esa identidad cultural indígena que Valeria tiene es lo que traza su forma de aprendizaje. Esta teoría y este enfoque planteados permiten describir esos aspectos del caso en su totalidad, porque donde se entiende el aprendizaje es en estos distintos factores. Ahora continuamos con la compañera Merali, quien va a justificar la pertinencia del enfoque tradicional. Bueno, voy a explicar un poco sobre la pertinencia del enfoque cognitivo tradicional, desde lo cognitivo, lo emocional, lo social y lo cultural. Bueno, primero vamos a comenzar con la pertinencia de los factores cognitivos, ¿verdad? El enfoque cognitivo es el más adecuado porque se centra en cómo el sujeto procesa, organiza y reestructura la información. Como mencionaba anteriormente, encontramos las etapas de desarrollo propuestas por Piaget, ¿verdad? Ambos jóvenes a sus 15 años se encuentran en la etapa de operaciones formales. El enfoque cognitivo es pertinente para potenciar su capacidad de razonamiento abstracto, la resolución de problemas complejos, adaptando a estrategias pedagógicas que potencien esta parte biológica. Tenemos los procesos de control. Bueno, en el caso de Santiago, Santiago presenta dificultades en la atención y organización.
La psicología cognitiva ofrece herramientas de metacognición y autorregulación esenciales para que él pueda tomar el control de sus procesos de aprendizaje y gestionar la sobrecarga de información digital. Bueno, y por otro lado, encontramos el tema de los esquemas previos, principalmente expuestos en Valeria. Valeria construye el conocimiento a través de la observación y los relatos orales. El enfoque cognitivo permite validar sus esquemas mentales previos. La pertinencia radica en facilitar los procesos de asimilación y acomodación. Por su lado, la pertinencia de los factores emocionales. El cognitivismo moderno reconoce que el efecto de la cognición son inseparables de la construcción del conocimiento. En primer lugar, tenemos la atribución del sentido. El aprendizaje es significativo solo cuando el estudiante logra atribuir un sentido personal. Y en segundo lugar, tenemos la autoeficiencia y la identidad. Las dificultades de Santiago afectan su autopercepción. El enfoque cognitivo social ayuda a reconstruir su sentido y mejorar la autoeficiencia, además de brindar estrategias para alcanzar metas académicas de forma autónoma. La pertinencia en factores sociales. Aunque el cognitivismo se centra en la mente, su vertiente sociocultural propuesta por Vygotsky explica que las funciones mentales superiores se originan en la interacción social a través de la mediación, el lenguaje y el aprendizaje situado. Finalmente, la pertinencia en los factores culturales. Este enfoque es fundamental para la inclusión y la interculturalidad de la institución de horizontes interculturales. Entonces, encontramos la diversidad de representaciones y también el diálogo de saberes como un mecanismo para lograr el aprendizaje. Se puede concluir que la pertinencia de este enfoque radica en su capacidad para transformar el estudiante de un receptor pasivo a un constructor activo de la realidad. Al contrastarnos en cómo Valeria y Santiago dan significado a su mundo, garantizamos un modelo educativo que represente su dignidad humana y su diversidad cultural. Listo, compañera, muchas gracias. Es importante identificar qué aportes de cada enfoque permiten comprender mejor el aprendizaje de Valeria y Santiago. Para ello, la compañera Merali y el compañero Julián nos ampliarán este punto. Empezamos con la compañera Merali y el enfoque tradicional. Muchas gracias, compañera. Bueno, el enfoque cognitivo ofrece herramientas fundamentales para comprender las diferencias y desafíos en los procesos de aprendizaje de Valeria y Santiago, ¿verdad? Centrándonos en cómo procesan la información y construyen ellos sus realidades. Los principales aportes son los siguientes. Bueno, el estudiante como constructor activo del conocimiento. Desde la perspectiva cognitiva, el aprendizaje no es una recepción pasiva, sino un proceso en el que el sujeto es protagonista. Número 2, tenemos que el aprendizaje significativo y los esquemas previos, algo que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y es que la teoría del aprendizaje significativo postula que el conocimiento ocurre cuando se crean relaciones adecuadas entre los saberes que tenemos anteriormente y la información nueva. Asociamos experiencias vividas con saberes obtenidos. En tercer lugar, tenemos la metacognición y la autorregulación. Este aporte es crítico para comprender la situación de Santiago. La cognición incluye la capacidad de cuestionar, controlar y evaluar. Bueno, tenemos también las etapas del desarrollo cognitivo. Nuevamente, pues radicamos acá, y es que ambos se encuentran en la etapa de operaciones formales. En quinto lugar, tenemos los procesos de asimilación y acomodación. Estos mecanismos explican cómo se adaptan la mente a la nueva información. Por su parte, la asimilación. Valeria incorpora los saberes escolares a sus esquemas culturales. Y en la parte de la acomodación, la institución educativa enfrenta el reto de acomodar sus estrategias pedagógicas para que sean sensibles a las diversidades de los estudiantes, validando sus identidades en lugar de imponer modelos homogéneos. Finalmente tenemos la mediación y el lenguaje. El enfoque cognitivo sociocultural propuesto por Vygotsky enfatiza en las funciones mentales superiores que originan la interacción social mediante el lenguaje. Muchas gracias. Perfecto, compañera. Le doy paso al compañero Julián y el enfoque emergente. Defendiendo las teorías emergentes, quiero decir que los aportes en nuestra perspectiva son fundamentales porque nos permiten ver a Valeria y a Santiago
no como estudiantes con déficits o problemas, sino como sujetos inmersos en realidades complejas. Las teorías emergentes nos aportan la comprensión de que el contexto es la base del aprendizaje. En el caso de Valeria, la teoría sociocultural de Vygotsky y el paradigma del buen vivir nos aporta algo vital. El aprendizaje de Valeria es situado. Ella tiene excelentes habilidades cognitivas, pero las desarrolló a través de la tradición oral, la observación y el trabajo colaborativo en su comunidad. El gran aporte del enfoque emergente aquí es mostrarnos que el problema no es Valeria, el problema es que las escuelas tradicionales invisibilizan sus herramientas culturales. Si queremos que Valeria aprenda mejor, la escuela no debe obligarla a memorizar de forma aislada, sino usar el diálogo, el trabajo en equipo y el respeto por su cultura como andamiaje para llegar a los nuevos conocimientos. En el caso de Santiago, frente a la teoría ecológica, nos aporta una mirada mucho más justa y empática. El problema de atención de Santiago no nace de la nada, es el resultado de su ecosistema, es el microsistema familiar. Nosotros como padres estamos absorbidos por la exigencia laboral de las ciudades y tenemos muy poco tiempo para acompañarlo. Al mismo tiempo, en su macrosistema, él es un nativo desde la era digital. Desde la perspectiva sociocultural y conectivista, Santiago sí sabe aprender, es rápido, visual, hiperconectado. El aporte del enfoque emergente es clarísimo. En lugar de castigar a Santiago por usar la tecnología o imponerle rutinas conductistas rígidas, la escuela debe integrar esos medios digitales en el aula para motivarlos y de paso apoyarlos a nosotros como familia. Muchas gracias. Gracias, compañero. Para finalizar, voy a exponer los puntos de convergencia entre la teoría tradicional y la emergente. Se tiene por conocimiento, con los aportes anteriores, que las teorías tradicionales y las teorías emergentes presentan diferencias entre las mismas, pero las dos tienen un objetivo principal, y es comprender el aprendizaje desde distintos aspectos. De esta manera se pueden fortalecer las estrategias en el proceso educativo. Los dos enfoques reconocen una parte fundamental, y es que el entorno influye en el aprendizaje. Esto determinado en varios puntos de vista, pues las teorías tradicionales buscan entenderlo desde procesos cognitivos como la memoria y la atención, y las teorías emergentes desde el contexto social y cultural. Aquí es donde las estrategias cambian, pero se unen en una misma meta. Con esto último mencionado, se une el último punto de convergencia. Los dos enfoques buscan transformar la realidad de aprendizaje en la situación que se presente la persona. Por ende, aunque su planificación para abordar cada caso sea distinta, los dos actúan en el mismo proceso donde buscan que exista esta integración y aportes a la sociedad. Ahora, como conclusión de este panel de discusión, se logró comprender que el aprendizaje no ocurre de la misma manera en todos los estudiantes. Influyen factores cognitivos, emocionales, sociales y culturales, lo cual tiene una parte positiva. Es necesario que los estudiantes estén rodeados de procesos de aprendizaje distintos. Esta diversidad no debería de ser un problema, sino una brecha que abre posibilidades. Por ende, es esencial que las escuelas y los colegios adopten estas posturas y reconozcan lo diferente. A través del caso de Valeria y Santiago, tomaron más fuerza los enfoques y las teorías tradicionales y emergentes, comprendiendo la influencia de cada factor en el proceso y desarrollo de conocimiento, porque donde existen diferencias, también existe un objetivo de cambio. Muchas gracias. Gracias, compañera. Listo, entonces yo creo que ya